En 1972, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial se unieron y colaboraron en un programa especial de investigaciones, desarrollo y formación de investigadores sobre reproducción humana, con el objetivo de coordinar, promover, conducir y evaluar la investigación en reproducción humana. Años después, a más de 1 millón de mujeres y niñas en edad fértil se les ha suministrado una inyección antitetánica mezclada con un agente antifertilidad que les imposibilita quedar embarazadas o les provocará abortos involuntarios. Y esto es un programa de esterilización encubierta, similares con la misma vacuna antitetánica. Se han detectado en países como Tailandia, Nicaragua, Filipinas y México. Las vacunas son patrocinadas por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde apostamos por el pensamiento crítico. En los 60s, la élite, ese nuevo orden que mencionamos constantemente, ya estaba preocupada, pues, por qué iba a pasar con su futuro. Y esta élite se propuso eliminar a un gran sector de la población mundial. Por supuesto, los más pobres, los más afectados. Pero controlar cuántos debemos ser en este mundo, impedir nacimientos y exterminar a ese sector que les urge y que ya lo están haciendo y desde hace bastante, pues están siguiendo una serie de pasos que es importante entender, porque países como México, que nos dicen que estamos en el tercer mundo, y lo estamos, gracias a los lacayos que entregan todo, pero somos multimillonarios en recursos y somos una pieza fundamental para mantener los objetivos de las élites en el mundo. Por eso México ha sido el blanco fácil, ha sido el laboratorio donde han venido a hacer una serie de desastres que pagamos la mayoría de los mexicanos. Ciudad Juárez ha sido un gran laboratorio, primero con las muertas de Juárez, después ahí arrancó la estrategia de inventarse al enemigo público, al narcotráfico, hasta expandirlo a todo el país. Entonces es importante conectar todo para poder entender lo que hoy estamos viviendo. Y la gran consecuencia de estos lacayos, de estas ratas que están en el poder, es que se lo dan todo al sistema, se lo dan todo a Estados Unidos, se lo dan todo a los europeos, se lo dan todo al nuevo orden mundial. Y la primera consecuencia que vemos es la pobreza. Entonces hablemos de estas ratas del sistema y cómo nos empobrecen a los mexicanos. Am I nothing? Am I no one? Once a fabric, now a rag. We treat people like they're nothing. We're not. Y lo que estamos viendo en la esfera mundial con Grecia, y que le dijeran no al Fondo Monetario Internacional, por supuesto que se requiere de una valentía inmensa y de un amor a su país y a no someterse a las reglas que dictan estos poquititos que están acabando con el mundo. Claro, pagamos todas las consecuencias de eso, porque nosotros aquí ya tenemos el dólar arriba de los 16 pesos y no les extrañe que pronto llegue a los 17. Hay que pagarles a estos cuando no les salen las cuentas o cuando no logran someter del todo a la población. Es el Fondo Monetario Internacional
junto con el Banco Mundial y estas élites, los que en su momento tomaron la decisión de controlar cuántos debemos ser en este mundo. Y para eso, estas medidas para que las mujeres, las chicas no puedan embarazarse, tengan dificultades o aborten, bueno, esa es una parte. La otra, y la que tenemos que entender y partir de ella, es cómo el Fondo Monetario Internacional es el que dicta en qué se va a gastar el presupuesto de países como México. Y empecemos con el cinismo, lo que dijo el moribundo, el títere. Dijo que para reducir la pobreza y el hambre es imprescindible la voluntad política. Pero que no se nos olvide que es el mismo Peña Nieto, el traidor, que comete genocidio económico. 84.4% de la población en este país se encuentra en pobreza. México es un país de contrastes que ya nadie lo puede negar. Por un lado, hay 25 millones de personas en pobreza alimentaria y por el otro lado, México se disputa con Estados Unidos el primer lugar en materia de obesidad. Hay alimentos y los poquititos que hay son de una calidad ínfima. Y recordemos que en este país tiene los salarios más bajos de América Latina. Y con Peña Nieto y sus reformas estructurales no ha permitido que mejore el empleo. 2.5 millones de menores en México trabajan para pagar su escuela. Y el conveniente disfraz. Recientemente el Fondo Monetario Internacional afirmó que la extorsión, secuestro y violencia frenan el crecimiento de la economía en México. Y debemos entender el momento crucial por el que pasa México. El caos de la violencia, esto que nos han provocado, que lo planearon desde hace tanto, que se echó a andar con Calderón, con Hillary, la que van a poner de presidente en Estados Unidos, esta genocida. Aquí no es como dice Televisa en sus programas de 3 pesos y los otros lacayos coludidos. No es que el crimen rebase al gobierno, a las autoridades. Es que el crimen son el gobierno y las autoridades. Recordemos que Peña tiene su cártel, los H3, por ejemplo, en Michoacán. Recordemos que los Zetas son infiltrados de Estados Unidos y han reclutado a militares, han reclutado a civiles, queriendo o no queriendo, porque reclutan a menores de edad, los entrenan, los preparan, los adoctrinan para matar a los propios mexicanos. Entonces es conveniente decir, no hay mejora porque la violencia pues lo impide, pero que no nos hagan tontos porque la violencia la están generando ellos. Y hablemos de las megadeudas, por ejemplo, que lo estamos viendo, bueno, en Baja California, en Oaxaca, en Nuevo León y tantos otros. Pero hablemos de Moreira, el que de nueva cuenta está en el ojo público por el robadero. Desde el inicio de su mandato, el 1 de diciembre de 2005, la administración de Humberto Moreira Valdés fue polémica. Recibió el Estado con una deuda de 323 millones de pesos. Al finalizar, era de alrededor de 34,000 millones. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre 2005 y 2009, Coahuila elevó su deuda en un 709%. Y esto solo por citar un ejemplo. ¿Y qué tal los Fobaproas? Estos rescates a megadeudas, estos rescates a los bancos y a todo lo que se roban, que convierten en deuda pública. El más reciente,
el rescate de Pemex aprobado en 2014, que costará más que el mismísimo Fobaproa, con la absorción de los pasivos laborales como deuda pública, cuyo monto hasta el año pasado ascendía a 1.153.000 millones de pesos. Esta cantidad casi dobló el monto de la deuda original del Fobaproa en aquel 98, 552.000 millones de pesos. Y cuidado, porque ahí anda Ficrea, que también probablemente lo harán deuda pública. Y ni qué decir de los últimos escándalos, de los desvíos multimillonarios. Y el mejor ejemplo es esta rata, Rosario Robles, que hizo trampa, contó mentiras, indicó que el padrón de mexicanos en situación de hambre era únicamente de 7 millones de mexicanos. Sin embargo, el Coneval reveló que eran 28 millones de habitantes con deficiencia alimentaria. Rosario Robles manipuló las cifras de pobreza, dejó fuera 20 millones de pobres en apoyos de Sedesol. El mega fraude de la cruzada contra el hambre podrían ser más de 2.000 millones de pesos. Pero en este país tenemos sendos ratonones, sendas ratas, que no les alcanza su voracidad con la tajada de pastel que se llevan al entregar todo lo que no es de ellos, lo que es de los mexicanos, porque hay varias formas que han puesto en marcha para empobrecernos más. Y olvidémonos de que se vaya a hacer justicia de algún modo, por más escandaloso como lo de Moreira o lo de Medina en Nuevo León. No se va a hacer justicia si no se ha hecho este escándalo tremendo de la Casa Blanca, de la encueratriz, de la meretriz del 2, Angélica Rivera. Y lejos de eso, no han ni siquiera investigado, no la ha vendido como dijo, pero lo que se han hecho es aumentar sus gastos. Por eso los vemos en portada tras portada en las revistas españolas, en las revistas de élite del corazón en México, bueno, y en tantas partes. Por eso se llevan pues a la tribu completa, al séquito, para gastarse el dinero de los mexicanos, porque ni siquiera pueden simular un poco su corrupción, ni siquiera podemos esperar de ellos un poco de inteligencia para no estar provocando tanto a este país que no puede más, porque lo de la Casa Blanca sigue intacto. Y al contrario de simular un poco, no, descaradamente aumentaron su gasto casi en un 11%. A 5 meses de que se iniciara la supuesta investigación por conflicto de interés, no hay información al respecto, ni la ex actriz Angélica Rivera ha puesto en venta el inmueble como se comprometió en cadena nacional en noviembre pasado. Luis Videgaray sostuvo a principios de año que el gobierno del títere estaba decidido a gastar mejor los recursos públicos y que el dinero iba a ser destinado a cuestiones que detonaran el empleo y el desarrollo de los mexicanos y del país. Pero hasta la fecha, pues no cumplieron con tal propósito, en contra de las propias medidas de austeridad anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En enero pasado, los gastos de operación del gobierno federal aumentaron en un 10.9%. De 124.000 millones de pesos en el primer cuatrimestre del 2014 pasaron a cerca de 142.000 millones en el mismo periodo, pero en este año. Y antes de que se llevaran a cabo las elecciones del pasado junio, en alguno de los programas comentábamos el ejemplo de Grecia.
Hubo quien lo cuestionó, hubo quien dijo que no, que el Fondo Monetario Internacional hacía lo que quería con el país y demás. Y hablábamos de por quién debíamos votar y cómo hicieron todo, pues una maniobra para que la gente se abstuviera. Salieron por ahí traidores a la patria como Denise Dresser, invitando al voto nulo y demás. Y todo era para favorecer y que el resultado quedara como quedó. Lo que proponíamos y planteábamos sobre Morena, por ejemplo, si comparábamos el ejemplo de Grecia, era la posibilidad que había de un cambio, de ir poco a poco, porque el sistema pues es prácticamente imposible de cambiar de una. Hay que ser realistas y saber que el enemigo es titánico, pero que podemos empezar y no seguir en las mismas como al final quedó la cosa. Pues el ejemplo lo vuelve a dar Grecia al decirle no al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que las consecuencias las estamos viendo desde ya para el país y para todos nosotros. El dólar en más de 16. Pero esa era la cuestión con votar por la mejor opción o por la única que en ese momento teníamos, que es Morena. Nos guste o no, los independientes ahí los tienen. El señor telepresidente llamándole al Bronco y el otro poniéndosele, hincándosele. Por supuesto que todo estaba armado. Démonos cuenta de cómo funciona este asunto. Las órdenes vienen de arriba, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de estos que integran el nuevo orden. Y el asunto es que ellos toman decisiones, los lacayos de aquí obedecen, se llevan tajadas de pastel enormes. Pero para colmo no solo se llevan esas tajadas de pastel, sino que se sirven mucho más. Y es lo que estamos viendo con los servicios deplorables, con el hambre que de ninguna forma se combate, solamente va en aumento, y con la corrupción desfilando, con el moribundo y la meretriz. Démonos cuenta, porque si no conectamos cómo está todo, es imposible entenderlo. Gravísimo. Estados Unidos autoriza a sus militares a abrir fuego contra periodistas. Caso Tlatlaya, todo apunta a Peña Nieto. Se le debe investigar como jefe de las Fuerzas Armadas, denuncian. En Oaxaca, hablando de ratas, aumentaron la deuda en 140%. Gabino Cue se llevará 7,000 millones de pesos. Más de 800 millones de personas padecen malnutrición crónica en el mundo. Ya no hay alimento para todos. Wikileaks revela el peligro de Tiza en México. Entregarán datos personales a las multinacionales. Esta y mucho más información en nuestro portal de noticias hugosat.com. Los invito a que nos visiten y qué dicen en la red. Nos comentan: hola Hugo, es para mí un placer saludarte y desearte salud y fortuna y apoyarte, porque todo lo que hablas es la verdad y los borregos son los que no quieren despertar y te atacan con comentarios sin fundamento o a lo tonto, donde solo creen lo que les dicen en la escuela y la televisión. Me encantaría que tocaras más temas como los masones, el PAN y el Yunque, el Illuminati, Monsanto, Santísimo en televisoras, mensajes subliminales, etcétera. Muchas gracias, Roberto. Nos comentan también: sigo viendo tus videos por siempre, amigo Gustavo, gracias. Lo dice como si fuera algo malo y ojalá pase esto en el video de Estados Unidos ya invadió México. Jorge Telles comenta: ojalá que sea controlado por Estados Unidos como lo hace en Europa Occidental, Taiwán, Corea del Sur o Japón. Así México tendría un estado de derecho y oportunidades a sus ciudadanos como en Europa, Corea del Sur, Japón o Taiwán. Bueno,
Y nos dice también, ¿por qué Cher? Excelente esta entrega, Hugo, como la mayoría de tus trabajos que he visto. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Miguel. Y nos dicen, en el video anterior se nos muere Peña. Malísimo video, me dice Luis Enrique Pérez Román. Y también en el mismo video nos dice Alex Garza, tanto Peña Nieto como la actriz con la que lo casaron son eneatipo 3. Eso quiere decir que de las 9 esencias básicas, las 9 pasiones, las 9 personalidades primarias, sus neurosis orbita en torno a la vanidad. Le han llamado el mundo de los vendidos al E3. Él está poseído por mentes más grandes que lo dominan a través de su imagen. Él está muy enfermo porque abandonó hasta su voluntad y cognición por vanidad, logros, prestigios y clases falsos que solo contribuyen al ensalzamiento de su maniquí inventado y diseñado a partir de mercadotecnia por sociedades secretas. Ahí están las voces en la red. Gracias, muchas gracias por sumarse al debate en los materiales que producimos. Gracias a todos una vez más por su confianza, por estar. Nos vemos en la próxima emisión. I'm a no one, wants a fabric, no rare. We treat people like they're